Sala 2. Sí, licenciado. Hola. Ya, muy bien. Sí, sí, no puedo matricular a toditos porque tengo ya los mensajes te comentó, pero ya les he enviado el código del Classroom al, al chat del grupo. Con ese código nomás ingresan. Por son estudiantes, te comento, y no voy a demorar todo el día en matricularlos. ¿Ya? ¿Por qué? Pero me han dicho que sí pueden. He creado dos salas, sala 1, sala 2, tienen que entrar a la sala 2. Sí, arribita está. Les voy a mandar una fotografía ahorita al grupo. ¿Ya? Ya, al grupo les mando. Ya, chao. A ver, un ratito denme ya. Dice que no están ubicando. No están pudiendo ingresar. ¿Dónde está esto? Un ratito denme unos minutitos. Aquí está la sala 2. Ahí está. Ahora sí, ya creo que están más claros. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a avanzar. Yo creo que... a ver, esperemos 5 minutitos ya, por favor. Como les he mandado recién el mensaje, tal vez van a solicitar y de una vez les daré el ingreso. ¿De acuerdo? Ya ve, así. Mucha me están bombardeando con full mensaje. No se salgan, porque si se salen de esta sala 2, no los voy a poder volver a admitir. Aquí, como es mi correo personal, sí o sí les tengo que admitir. En el otro, bueno, es la institucional, entonces pueden ingresar nomás cualquier rato, no hay ningún problema. Aquí, en cambio, no, es mi personal, así que tienen que sí o sí solicitar el ingreso. ¿Ya? Muy bien. Con el código pueden entrar, dice que no lo está dejando. Ya. Haremos esto entonces. Sí se puede con el código, licenciado. Les falta aprender un poco más a manejar entonces, ¿no? Yo creo. A ver, aquí. Voy a hacer esto ya, ni modo. Para que no tenga muchos problemas. Ya. Ay, no. Estamos mal. Chucky. Ya. Ya, voy a hacer esto. Y ahora no está mi WhatsApp. Uy, mi WhatsApp está en otro. Hacemos esto. Quiero copiar esto, no quiero tampoco permitirme copiar, ¿ya? Ya, voy a hacer esto.
¿verdad? A ver, así. Ah, ya, es ahora sí. No, ¿no? Ahora sí. Nadie, pero está solicitando aquí. Ah, no, ese ya se llena, ¿no? Sí es. Ahí esto porque no quiere maximizar. Nada. Ya me estoy volviendo loco. Ya. ¿Qué mandaremos? A ver, el grupo de WhatsApp, uno la mándenme. O estamos en el grupo estamos, ¿no? Ya, ya está. Así yo creo que no va a haber problemas. Ya, ahora sí, empezaremos. Sí, yo creo que no hay problemas. Muy bien. Entonces, estábamos en esta parte, ¿no? Si x por y es igual a 0, entonces x ha de ser 0 o bien y va a ser igual a 0. En este ejercicio, el problema es el siguiente. Ustedes están llevando lógica paralelo a esta materia. Entonces, lo que tienen que hacer con este enunciado es estructurarlo en forma, en el lenguaje lógico, ¿ya? En el lenguaje lógico. ¿Y cómo lo van a escribir en el lenguaje lógico? Lo único que tienen que realizar es la respectiva identificación en donde se encuentran las proposiciones que han de ser denominadas oraciones de las cuales van a decidir su valor de verdad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto va a ser una proposición, porque el valor de verdad de esta oración depende mucho del valor de X y como del valor de Y. Si el valor de X de Y es 0, va a ser verdadero, pero si el valor de X y de Y son diferentes de 0, entonces va a ser falso. Lo mismo de aquí, depende del valor de X, si va a ser verdadero o falso, eso también depende del valor de Y. Y aquí tenemos una implicación y aquí tenemos una disyunción. Entonces, lo que hay que hacer es escribirlo en su forma lógica y ahí está, ¿ya? La forma lógica. Entonces, esto sería, la forma lógica sería P, entonces QR sería. Entonces, sería P, entonces QR. Entonces, sería P, entonces tendrían Q o R. Ahora, este es el problema. Cuando tienes una relación aquí, siempre vas a partir de esta parte y vas a tratar de obtener esta conclusión. Pero si ustedes observan en esta conclusión, lamentablemente tengo dos resultados, un primer resultado y un segundo resultado tengo. Entonces, tengo que concluir de una información dos posibles resultados. Entonces, esos resultados me va a ir complicando, ¿no? Me va a ir complicando bastante. Entonces, lo que hay que hacer es evitar eso. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Entonces, lo que buscamos es una proposición que sea lógicamente equivalente. ¿Qué significa eso? Que si el valor de verdad de esta proposición es verdadero, la nueva proposición que yo voy a construir tiene que tener también el valor de verdad verdadero. Y si de esto es falso, la nueva proposición que voy a construir también tiene que ser falso. O sea, no tiene que cambiar su valor de verdad. Y en la lógica, si no cambia su valor de verdad, quiere decir que el significado de la traducción de ese esquema lógico no se va a perder. Eso te dice la lógica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una proposición. Pero esa proposición no va a ser cualquier proposición, tiene que ser una proposición que me dé una sola conclusión y no como en este caso, dos conclusiones. En este caso, por ejemplo, hay dos conclusiones. Entonces, no puede haber dos conclusiones, tiene que haber una sola conclusión, solo una conclusión. Entonces, debido a esa observación, lo que ustedes van a hacer ahora es recurrir a las leyes lógicas.
Y las leyes lógicas son las que les van a dar a conocer qué van a hacer. Entonces, analizamos las leyes lógicas, lo estructuramos, ahí está, una hipótesis, una conclusión. Esto está escrito en su forma vertical, esto que he escrito está en forma horizontal. Son formas de escribir nomás, lo mismo, ¿no? Entonces, la forma vertical es esta. Entonces, de aquí algo tengo que hacer. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto de aquí yo lo puedo subir arriba, dice con la negación. ¿Por qué? Porque esto para mí es lógicamente equivalente a no Q, no Q, no Q, entonces R. Y por las leyes, dice, y por las leyes y las reglas lógicas, este razonamiento deductivo es equivalente a esto. ¿Ya? Entonces, aquí que tienes dos hipótesis y ya tienes una conclusión. Entonces, eso es más fácil trabajar cuando ya tienes dos hipótesis y una sola conclusión. Entonces, lo puedes trabajar. Manden un mensaje, por favor, al grupo de WhatsApp. Digan a la sala 2, a la sala 1 están queriendo entrar. Entonces, tienen que trabajarlo con las leyes lógicas y a través de las leyes lógicas es donde van a darse de cuenta, ¿no? Cómo van a encontrar esto. Y eso es un trabajo ya de la materia de álgebra que les voy a dejar a ustedes, ¿no? Que lo enfoquen. Yo lo he hecho directo aquí. Ahora, una vez que ya tengas este esquema, ya te dices que tienes dos hipótesis y solo tienes que dar una sola conclusión. Entonces dices, y la traducción de este razonamiento deductivo esta es la traducción del razonamiento deductivo. Entonces ya tienes dos hipótesis, x por y es igual a 0 y x es diferente de 0. Y con eso tienes que concluir que y tiene que ser igual a 0. Entonces es más fácil. Entonces el hecho de que el x sea diferente de 0 ya ayuda bastante. ¿En qué sentido? Según el axioma de la multiplicación para el inverso multiplicativo, ¿qué te dice? Aquí en el inverso multiplicativo te dice lo siguiente. Para cualquier número real, pero diferente de 0, siempre vas a poder encontrar este número real, que se denota x elevado a la menos 1. De tal manera que este x multiplicado por x a la menos 1 te va a dar el neutro multiplicativo. Esa es la idea, ¿no? Te va a dar el neutro multiplicativo. Entonces, lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Entonces, el hecho de que esto sea diferente de 0 ya implica que va a existir su inverso multiplicativo, que es este de aquí, y que al multiplicar ese inverso multiplicativo por el x ya te va a dar el número 1. Entonces, ya estás haciendo cumplir el axioma nomás del inverso multiplicativo. Entonces, tú puedes partir de cualquiera de estas hipótesis, o partes de esta hipótesis o partes de esta hipótesis. Esta hipótesis ya lo hemos analizado, entonces eso no lo estamos utilizando, utilizamos esa hipótesis. Muchas veces también hay algunas hipótesis que están, pero no se utilizan, entonces también no hay ningún problema, ¿ya? Eso les van a explicar en la materia de lógica. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar esta parte, que es la otra hipótesis, y de aquí, esta igualdad se va a multiplicar por x elevado a la menos 1. Y al multiplicar por x elevado a la menos 1, vamos a tener esa relación matemática. Y aquí vamos a utilizar la ley asociativa. Entonces, bueno, aquí antes de utilizar la ley asociativa, yo quería asociar, pero antes dice, esto aquí es igual. En la anterior clase hemos verificado que 0 multiplicado por cualquier número real siempre va a ser 0. Entonces, eso lo hemos verificado en la proposición 1.1, por eso me da 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar esta parte de aquí. Entonces, ahí, ¿qué vas a hacer? La ley asociativa. Si haces la ley asociativa, vas a tener x elevado a la menos 1 por x. Y si trabajas x elevado a la menos 1 por x, te va a dar el neutro multiplicativo, ¿no? Aquí está haciendo la conmutatividad y aquí me da el neutro multiplicativo. Y dice que aquí el neutro multiplicativo multiplicado por y va a ser y, entonces sería y igual a 0. Entonces la respuesta es y igual a 0. Entonces, ¿qué quería verificar yo? Quería verificar a través de estas dos hipótesis que realmente y tiene que ser 0. Y se ha logrado eso. Entonces, ¿qué significa? Que mi ejercicio está enunciando una oración real que yo puedo utilizar en todo el conjunto de los números reales. Me puedo apoyar en eso. Entonces decimos, así y es igual a 0, por tanto, el enunciado de la proporción 1.2 es válido en el conjunto de los números reales. Y es válido eso. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Aquí te dice bien claro, ¿no? Si el producto de dos cantidades es igual a 0, entonces una de las cantidades tiene que ser igual a 0. Bueno, esta oración, ¿no? Una de las cantidades tiene que ser igual a 0. Y con esto ya pues, puedes utilizarlo para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? Por ejemplo, algo bien simple y sencillo sería, no, eso no. Algo simple y sencillo sería esto. Tendrías x al cuadrado y tendrías menos 2 veces x más 1. Y es igual a 0. Entonces esto, factorizas esto de aquí, ¿no? Factorizas esto de aquí y al factorizar vas a tener x menos 1 por x menos 1 igual a 0.
¿Y qué te dice ese teorema? Te dice que si vos estás multiplicando dos productos y como resultado encuentras 0, entonces este producto tiene que ser 0. De aquí concluyes que ese producto tiene que ser 0. O ese factor. O este otro tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces de ahí sacas que x menos 1 tiene que ser 0. ¿Listo? Y de estos dos sacas ¿qué? Sacas que x va a ser igual a 1 o x va a ser igual a 1. Pero aquí tienes P o P, y ese P o P se simplifica a que X solo es 1. Listo. Y con esto ya estás resolviendo. De esa es la forma en cómo te coadyuva ese resultado, ¿no? Entonces, hay así resultados, pero no vamos a hacer todos, ¿no? Vamos a hacer los más resaltantes y los más importantes, pero demostrar todos los resultados, nos vamos a pasar todo el semestre haciendo eso, ¿no? Pero los más importantes vamos a descartar. Entonces, uno de esos es eso. Ahora, la otra propiedad sería, o la otra proporción sería la ley de los signos. Si x por y, es decir, x, y son números reales, si tengo dos números reales, entonces dice aquí que x multiplicado por menos y va a ser menos x por y. Aquí, ¿qué te está diciendo? Este tiene signo más por menos es menos, te está diciendo. Este menos x por y es menos x por y, te dice. Aquí te está diciendo menos por más es menos, te y el z está diciendo menos x por menos y es a x por y. Aquí te está diciendo que menos por menos es más. ¿De acuerdo? Entonces estamos verificando aquí el inciso A, que sería más por menos es menos. Entonces ahí está la ley de los signos que ustedes lo han utilizado en el curso universitario. Entonces lo que van a hacer es partir de algo, ¿no? ¿Cómo verificas que más por menos es menos? Entonces tienes que buscar un punto de partida. ¿Qué punto de partida vas a buscar? En este caso el punto de partida es esto. Ahora, determinar los puntos de partida para algunas demostraciones tampoco es fácil. Tienes que tener bastante creatividad. ¿Y cómo puedes utilizar el mismo resultado para encontrar eso? Lo único que deberías de hacer es esto, ¿no? Aquí, si yo observo esto, me lo puedo jugar de igualdad. Y al jugármelos de igualdad, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Qué tal? Ahí, si el menos x por y lo paso a sumar, voy a tener x menos y más xy. ¿Y qué tal si factorizo x? Y si factorizo x, voy a tener x por menos y más y. Pero menos y más y es 0. Entonces voy a tener x por 0 es igual a 0. Entonces este mismo elemento te dice de dónde tienes que partir. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Indirectamente he analizado ese ejercicio y estoy diciendo lo siguiente. Quiero ver esto de aquí, ¿no? ¿De qué puedo partir? Estamos diciendo. Entonces, esto es x menos y igual a menos x por y. Y aquí lo que está haciendo es esto, pasarlo a sumar, como se había explicado hace rato. Esto lo estoy pasando a sumar. Voy a tener esto. Esto va a ser igual a 0. Y de aquí estoy factorizando x y voy a tener aquí menos y más y. Y eso va a ser igual a 0. Y este menos y más y, ¿qué va a ser? Esto va a ser 0. Entonces, aquí me está diciendo, entonces tengo que x por 0 va a ser 0. Y esto es verdad, entonces esto estoy agarrando. Y de eso voy a partir. Entonces, muchas veces es bueno hacer eso. Entonces, eso es obviamente verdad, encontrar lo verdadero, entonces parto de eso. X por 0 es 0. Perfecto. Entonces, el 0, ¿cómo lo voy a escribir? Aquí, fíjense, estoy retrocediendo. Ahora de aquí me voy a venir aquí, y de ahí me voy a venir aquí, y de ahí me voy a venir aquí. Esa va a ser la forma en cómo lo voy a trabajar ahora. Entonces digo que el 0 se va a escribir como y menos y, es decir, por el axioma 4. Y aquí voy a utilizar la ley distributiva, que sería el axioma 5. Y la ley distributiva me permite hacer esto. Y al hacer esto, yo puedo sumar en este caso, el inverso aditivo. ¿De quién? De x por y. ¿Cuál es el inverso aditivo de x por y? Es menos x por y. Entonces sumamos el inverso aditivo a ambos lados de la igualdad, obviamente. Y una vez que sumemos eso, entonces tenemos esto de aquí, asociamos, y aquí, obviamente, el número real sumado más el neutro va a ser el número real, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Lo que se va a hacer es operar esto. ¿Y qué es esto? Me va a dar el neutro aditivo. Y de una vez que me dé el neutro aditivo, sumado a este número real, es este número real. Entonces, he logrado
he logrado lo que quería. Ahí estoy diciendo indirectamente que más por menos es menos. Y así se tiene la veracidad del enunciado. ¿De acuerdo? Entonces son formas, ¿no? Son formas de trabajo que vos tienes que realizar. Entonces ahí se ha verificado. En el otro ejercicio, la técnica es totalmente similar. En este también es totalmente similar. Entonces no habría mucho problema, ¿no? En el inciso B, si ustedes ven, ahí está, ¿no? Ya está verificado. Y en el inciso C, igual, ya está. Ahí se está haciendo una afirmación y con la afirmación se está verificando y se está obteniendo el resultado. Entonces está paso por paso explicado. Así que yo les voy a decir, bueno, les voy a dejar que leer esa parte y ahí se van a dar de cuenta ustedes cómo está trabajando esta parte de la ley de los sitios. Ahora, obviamente, lo utilizamos, pero lo utilizábamos en el curso preuniversitario sin prever esa situación, ¿no? El por qué es correcto que menos por menos sea más. Entonces, aquí los axiomas están justificando eso, que realmente menos por menos te tiene que dar más. Y eso el axioma te está diciendo, ¿no? No puedes cambiar eso. Entonces, en todo el conjunto de los números reales, sí o sí vas a colocar menos por menos más y listo, ¿no? Entonces, de esa manera vas a bajarlo, ¿no? No vas a tener ningún problema más. Entonces, sí, lo desarrollas, lo que tiene que desarrollarse. Muy bien. Ahora, todo lo que estábamos haciendo anteriormente, las proposiciones, los axiomas, deben de coadyuvarte a realizar las operaciones en los números reales, como por ejemplo, tú has resuelto ecuaciones de segundo grado, has resuelto ecuaciones de primer grado, has resuelto también sistemas de ecuaciones, sistemas de ecuaciones cuadráticos, has resuelto algunas identidades, has resuelto también, no sé, algunas relaciones matemáticas que en su momento te lo han planteado en la materia, ¿no? Entonces vas trabajando de esa manera. Aquí, por ejemplo, dice demostrar que uno es diferente de cero. El uno sí o sí tiene que ser diferente de cero. Entonces, esto les voy a dejar como tarea, ¿no? También te lo sale en la práctica. Lo realiza, ¿ya? Y aquí dice, si si x cuadrado es igual a y cuadrado, entonces el x tiene que ser igual a más menos y, dice. Entonces, eso también lo voy a dejar como tarea, ¿no? Entonces, con los axiomas y con las propiedades que hemos verificado anteriormente, tendrían que ser capaces ustedes de verificar esos tres resultados. Ahora, en el ejemplo 1 dice, si x por z es igual a y por z, y resulta que z es diferente de 0, entonces, gracias a eso, de esta igualdad, yo puedo concluir que x es igual a y. Eso te dice. Entonces, esto sí, vamos a pasar a su verificación. Este ejemplo es conocido como la ley de la cancelación. Se lo conoce como esa ley, ¿no? Es la famosa ley de la cancelación. Trabajamos, dice, ¿no? Por hipótesis, z es diferente de 0. Perfecto. Así por el axioma A4, el z va a tener su inverso multiplicativo. Entonces, dice, de la multiplicación existe el número z elevado al menos 1, de tal manera que z por z elevado a la menos 1 va a ser 1. Por otro lado, ¿qué vamos a trabajar? Partimos de esta igualdad. Otra vez, agarramos la igualdad y en esa igualdad vamos a multiplicar toda la igualdad por el inverso multiplicativo de z, que en este caso sería z elevado a la menos 1. Como se observa aquí, multiplicamos. Ahora, lo más recomendable es aquí utilizar la ley asociativa que está en el axioma 1. Entonces, para multiplicación asociamos z por z elevado a la menos 1, z por z elevado a la menos 1. Y por lo anterior, esta utiliza sí o sí 1. Entonces, colocamos aquí el resultado y multiplicamos el número real x por el neutro multiplicativo, que me va a dar x, el número real y por el neutro multiplicativo, que me va a dar y. Y de esa manera se muestra que y es igual a x. Y con eso ya está probado, ¿no? Otro de los resultados importantes es verificar, ¿no? ¿Por qué el 0 es un neutro? Muchos dicen, 0 es neutro. ¿Por qué el 0 es neutro? Porque el 0 puede trabajar con dos signos, ¿no? O bien trabaja con el signo más, o bien trabaja con el signo menos, pero va a trabajar con los signos. Entonces, por eso decimos que el 0 es neutro. Entonces, ¿cómo verificamos que menos 0 es igual a 0? Tampoco hay mucho problema. Aquí lo único que tienen que hacer es por el axioma 4, dice que 0 sumado a su inverso aditivo va a ser 0. Eso es correcto. Eso dice el axioma 4. Dice un número sumado a su inverso aditivo va a ser 0. Eso es lo que se hace. Pero te dice que el 0 también va a jugar el rol del neutro. Entonces, cualquier número real sumado a 0 tiene que ser el número real. Entonces, este número real sumado a 0 va a seguir siendo este número real. Entonces, tengo el número real y tengo 0. Entonces, ahí está menos 0, 0. Así, en dos pasitos se ha demostrado gracias al axioma 3 también. Entonces, con eso ya
Ustedes pueden decir ahora con mucha confianza y con mucha seguridad que el ser es neutro. ¿De acuerdo? Entonces, son cuestiones que se van trabajando y que se van probando en todo el proceso de números reales. Ahora, claro, como les digo, le hemos dado la formalidad y la justificación de por qué nosotros estamos trabajando cierto tipo de propiedades y cierto tipo de operaciones en el conjunto de los números reales. Ahora ustedes ya con esta idea podrían analizar y pensar y decir, ¿no? Entonces en los números reales, cuando hemos trabajado el curso preuniversitario, bueno, pues se ha trabajado propiedades que estaban ahí inmersos a través del axioma de los números reales. Entonces todo lo que se ha hecho se ha trabajado bajo una estructura y no se ha hecho porque el profesor quería o no se ha hecho porque así lo decidía el libro, digamos. No, sino se está basando en los axiomas y en los resultados de las proposiciones que se van manipulando en todo el contexto de los números reales. Ahora, como les digo, hay varios resultados, ¿no? Pero de todos los resultados tampoco podemos ir trabajando toditos. Si nos enfocaríamos solo en el desarrollo de los números reales, ahí sí, podríamos hacer todas las propiedades sin ninguna dificultad. Pero como estamos haciendo una introducción a esa parte y una aclaración de por qué se tienen que dar esas situaciones, entonces yo pienso que es suficiente hasta ahí. ¿Ya? Y en su práctica tienen varios resultados que ustedes tienen que verificar. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Ya hemos dado una estructura algebraica, es decir, ya le hemos dado una estructura algebraica. Hemos agarrado el conjunto de los números reales, este conjunto de los números reales, hemos agarrado este conjunto de los números reales, y en este conjunto de los números reales hemos ya, bajo los axiomas, trabajado una parte importante. Bajo los axiomas, los resultados que nosotros hemos ido trabajando en los números reales. Pero ahora vamos a saltar a otro espacio y vamos a ordenar este conjunto de tal manera que el gráfico de eso sea esto. El gráfico sea esto. Y cuando ustedes grafican a los números reales de esa manera, ubican ustedes aquí el 0, ubican aquí el 1, ubican aquí el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el -1, aquí ubicas el -2, etcétera, etcétera. Entonces ahora la pregunta sería, ¿por qué el 0 tiene que ser menor que -1? ¿Por qué el 2 tiene que ser mayor que 1? ¿Por qué el 2 tiene que ser mayor que -1? ¿Qué me permite ordenar de esa manera los números reales? Para ver la forma geométrica o la forma gráfica. Entonces resulta que ahí la relación de orden es el que te permite estructurarlo de esa manera. Entonces la relación de orden nos permite estructurarlo de esa forma para que se pueda ir trabajando todo en armonía para la parte gráfica. Entonces aquí también existen axiomas, tres axiomas que nosotros vamos a poder manipular y a través de esos tres axiomas nosotros vamos a poder ordenar según esta figura que les estaba mostrando anteriormente. Así lo vamos a poder estructurar. Entonces decimos, en el conjunto de los números reales existe el subconjunto, dice, denominado R positivo, denominado el conjunto de los números reales positivos, que satisface los siguientes axiomas. Entonces, ¿qué te está diciendo? En este conjunto, te dice, ¿no? En este conjunto de los números reales, ¿no? Voy a quitar esto. En el conjunto de los números reales, dice, en este conjunto de los números reales, este digamos que es el conjunto de los números reales, en este conjunto dice que va a existir un conjunto. ¿Qué conjunto? El conjunto de los números reales positivos, dice. Ahí dentro va a estar, dice, el conjunto de los números reales positivos. Eso va a estar ahí dentro, dice. Va a estar inmerso ahí dentro. Pero ¿quiénes van a conformar a este conjunto? ¿Qué tipo de elementos va a tener este conjunto? Entonces analizamos, o tal vez nos van a dar la característica que va a tener los elementos, y no nos van a mostrar los elementos, puede ser. Entonces decimos nosotros siguiente, axioma 1. ¿Por qué colocamos P? Porque es relación de orden. La suma de un número real positivo es un número real positivo, dice. Es decir, si vos tomas de ese conjunto dos elementos, el resultado tiene que estar en el mismo conjunto, dice. No se tiene que escapar. Entonces, si nosotros aquí agarramos un número real X y agarramos otro número real y los sumamos, entonces esa suma no tiene que escaparse de ese conjunto. La suma tiene que mantenerse ahí dentro, no puede escaparse, no puede salirse de ese subconjunto. Es el primer axioma que se está haciendo notar. Y ahora aquí queda diciendo, el producto de dos números reales positivos es un número real positivo. Es decir, si X y Y son números reales positivos, entonces su producto tiene que estar ahí dentro. Entonces, en pocas palabras está diciendo, no solo puedes sumar, ¿qué tal si los multiplicas? Entonces, si los multiplicas,
Entonces, ese resultado del producto también tiene que estar ahí adentro y no se tiene que salir, tiene que vivir ahí adentro. Entonces, eso te está exigiendo. Y el axioma 3 te dice, si vos agarras un número real, entonces ese número real o bien es cero o ese número real está en ese conjunto de los reales positivos o el menos X está en el conjunto de los números reales positivos. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Lo único que te está diciendo, este es el conjunto de los números reales, todo es el conjunto de los números reales, todo esto es. Entonces, si vos dice que agarras un número real, digamos aquí, este número real A, vamos a colocar, ese número real A tiene tres posibilidades. O el A va a ser cero, dicen, va a ser cero, o el A va a estar dentro de este conjunto, o el menos A va a estar dentro de este conjunto. Una de las tres situaciones sí o sí se tiene que dar. Eso es lo que está condicionando el axioma 3. Bajo esas ideas, ya nosotros podemos ordenar el conjunto de los números reales. Entonces decimos, el conjunto de los números reales negativos se define de esta manera. Entonces, este es el conjunto de los números reales negativos. ¿Y cómo se define? Como el complemento de los reales positivos. Es decir, todos los reales positivos vas a agarrar y le vas a agregar un signo negativo. Y de esa manera vas a construir el conjunto de los reales negativos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una definición nada más. Por ejemplo, si aquí estuviera el 2, digamos, estuviera el 2, entonces, ¿dónde estarían los reales negativos? Entonces, aquí digamos que están los reales negativos. Aquí digamos que están los reales negativos. Los reales negativos. Entonces, como el 2 está en los reales positivos aquí, entonces el menos 2 tiene que estar aquí adentro, sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene que estar en los reales negativos, dice. Aquí tiene que estar. Entonces, eso es lo que te está haciendo trabajar este resultado de aquí, nada más, esa definición. Ahora, en esta parte dice lo siguiente, ¿no? Si X es un número real, pero diferente de cero, entonces su cuadrado sí o sí va a estar en los reales positivos. Interesante. Por ejemplo, agarren un número, pero que sea diferente de cero. Por ejemplo, el 5. Entonces saca 5 al cuadrado. ¿Cuánto va a ser 5 al cuadrado? 25. Entonces es un real positivo. Pero no solo puedes agarrar el 5, ¿no? Agarra otro número, por ejemplo, el menos 3. El menos 3 es un real no cero, el menos 3. Si agarras el menos 3, entonces su cuadrado, ¿cuánto va a ser? Menos 3 elevado al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado va a ser ¿cuánto? Va a ser 9. Y 9 es un real positivo. Es un real positivo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Se está cumpliendo para esos dos ejemplos que hemos trabajado. Pero esos dos ejemplos no son, no son, no son todo lo que ¿no? Podemos dar un ejemplo, dos ejemplos, no hay ningún problema, pero eso no es el total de los resultados que tenemos que tener. No damos el total de los resultados. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que trabajar en forma general. Entonces, aquí decimos lo siguiente. Si el X no es cero, decimos, ¿no? Si el X no es cero, entonces, según este axioma, ¿qué dice? Si nosotros agarramos un número real cualquiera, ese número real o bien es cero, o bien es positivo, o bien menos X es positivo. Pero si estamos asumiendo que esto no se va a dar, entonces se tiene que dar una de esas dos situaciones. El X tiene que ser un real positivo o el menos X tiene que ser un real menos X tiene que ser un real positivo. Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar. Entonces, aquí decimos, y según el axioma P3, aquí está, según el axioma 3, entonces el X es positivo o el menos X es positivo. Entonces, aquí te está diciendo que analices dos casos. Y entonces te está diciendo ahí, ¿qué pasa si el X es positivo? Y el otro caso te está diciendo, ¿qué pasa si el menos X es positivo? Entonces, tú analizas, caso 1, ¿qué pasa si el X es positivo? Si el X es positivo, entonces hay que basarse en los axiomas, ¿no? Entonces, esto significa que el X está en los reales positivos y también el X está en los reales positivos. No hay ningún problema. Eso es a raíz de la proposición. P va a ser lógicamente equivalente a P y P. Eso lo van a ver en la materia de lógica. Entonces, no me estoy inventando ahí. Lo único que estoy haciendo es enfocarme en la relación lógica y en la relación analítica. Entonces ahí, ¿qué significa que X sea positivo y X sea positivo? Eso significa que el producto de ambos tiene que ser positivo. Eso dice quién, el axioma de aquí. Si vos agarras dos números reales y que sean positivos, su producto tiene que ser positivo. Entonces, el producto de esto va a ser positivo. Y como el producto es positivo, esto por notación va a ser X cuadrado. Entonces, realmente su cuadrado había sido positivo.
Ahora vamos al otro caso, porque aquí hay que trabajar el otro caso, el menos X que pertenece a R positivo. Entonces, si el menos X pertenece a R positivo, entonces decimos lo siguiente. Tenemos el menos X que va a ser un real positivo. Lo mismo, utilizamos la proporción P y P. Entonces ahí tenemos esta relación, como ya les había explicado anteriormente. Y aquí, si estos dos reales son positivos, su producto es positivo. Y si su producto es positivo, hace rato ya hemos visto que menos por menos es más. Entonces, por la proposición 1.3, inciso C, esto va a ser solo X por Y. Y por notación, esto se escribe como X cuadrado. Entonces, en los dos casos hemos verificado que realmente el cuadrado va a ser positivo. Así decimos, de los casos 1 y 2, la proporción 1.4 es válido. Pues no hay ningún problema. Es válido. Por ejemplo, aquí decíamos que, fíjense, aquí en el axioma A4 de los números reales, en esta parte de aquí arriba, en el axioma A4, ¿qué decíamos? Que, ¿dónde está el resultado? Aquí, no creo que no es, en esta axioma, en el A3. Estamos asegurando que el 0 no puede ser 1. Y eso les he explicado en la anterior clase. Si ocurre que el 1 es 0, entonces pues, ya hace que el conjunto de los números reales esté formado por el único número que es 0. Pero sabemos que el 0 para nosotros va a ser diferente de 1. Entonces, como el 1 no puede ser 0, entonces partimos de esa idea y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el 1 no puede ser 0. Aquí decimos eso. Mira, como el 1 no puede ser 0, entonces, ¿qué significa? Su cuadrado tiene que ser un real positivo. No tenemos derecha. Entonces, por la proporción 1.4, su cuadrado tiene que ser un real positivo. Y eso significa que el cuadrado de 1 es 1. Entonces, quiere decir que el 1 está en los reales positivos. Interesante. Entonces, aquí ya hemos verificado que el 1 está en los reales positivos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Aquí tenemos el conjunto de los números reales, digamos. Aquí vamos a tener el conjunto de los números reales positivos, así lo haré. Y aquí, digamos, vamos a tener el conjunto de los reales negativos, digamos, así lo trabajaremos. Entonces, aquí va a estar los reales positivos y aquí va a estar los reales negativos, digamos. Y todo esto va a ser el conjunto de los reales. Ahora, ¿qué te está diciendo? Aquí ya está el 1, te dice. El 1 ya hemos verificado que está ahí. Ahora, si vos agarras ese 1, entonces dices, el 1 está en los reales positivos y el 1 sigue estando en los reales positivos. Y si el 1 está en los reales positivos, el 1 está en los reales positivos, entonces su suma tiene que estar en los reales positivos. Eso te decía la otra opción. ¿Y su suma cuánto es? 2. Si el 2 está en los reales positivos, lo sumas con el 1, te va a dar el 3. El 3 va a estar en los reales positivos. Y si sumas el 3 con el 1, que están en los reales positivos, te va a dar ¿cuánto? El 4. Y ahora, si el 2 está en los reales positivos y el 4 está en los reales positivos, multiplicas el 2 por el 4, entonces eso tiene que estar en los reales positivos, que en este caso sería 8. Entonces ahí vas construyendo que todos los números naturales habían estado en los reales positivos. Interesante. Y si todos los números naturales son los reales positivos, ¿quiénes están los reales negativos? Según la definición de CIE. Si este es un real positivo, entonces el menos 1 tiene que ser negativo. Si este es positivo, el menos 2 tiene que ser negativo. Y si el 3 es positivo, el menos 3 tiene que ser negativo. Y si el 4 es positivo, el menos 4 tiene que ser positivo. Negativo, el 8, el menos 8 tiene que estar aquí. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que los números negativos van a estar en el otro extremo. Entonces, ¿dónde está el 0? Y justo el 0 va a estar en el medio de ambos. ¿Por qué? Porque no es ni positivo ni negativo. Porque hemos a partir de esa idea. Entonces ya lo estamos medio que ordenando, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando. Entonces, ¿cuál es la otra definición? Aquí dice, el número real X es menor que el número real Y. Entonces ahí ya estamos comparando. Cuando un número es menor que otro número. Entonces, cuando un número va a ser menor que otro número. Entonces decimos, en este caso lo denotamos de esta manera. El número real X es menor que el número real Y. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando Y menos X sea un real positivo. Eso está ocurriendo. Entonces aquí podemos decir, ¿por qué el menos 2 será menor que el 2, digamos? ¿Será verdad esto? Que el menos 2 sea menor que menos 2. Entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Para corroborar que el menos 2 sea menor que el 2, entonces el Y menos X tiene que ser un real positivo. En este caso, ¿quién juega el rol de Y? El rol de Y va a jugar este número. Y el rol de X va a jugar este número. Entonces agarras Y los restas menos el 2. Y eso tiene que ser un real positivo. Y si haces esa operación te va a dar 4. Y el 4, obviamente, aquí está. Entonces había sido un real positivo.
Entonces, como es un real positivo, quiere decir que esto es correcto. Es que significa que el menos 2 realmente había sido menor que 2. Entonces, de esa manera ya puedes ir ordenándolo un poco mejor de la ordenación que teníamos. Entonces, aquí podemos decir eso también, ¿no? Si el 0 es menor que x, entonces por definición dice que x menos 0 tiene que ser real positivo. Es decir, el x tiene que ser real positivo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que si vos tomas cualquier número en este conjunto tomas cualquier número, ese número sí o sí va a ser mayor que 0. Eso está. Y de la misma forma, el x va a ser menor que 0, entonces por definición 1.2, esto significa que 0 menos x es un real positivo, entonces el menos x es un real positivo. Entonces, cuando el x va a ser menor que 0, en pocas palabras está diciendo, los elementos de este conjunto van a ser números menores que 0. Entonces, lo que he ordenado está mal. Lo que debía haber agarrado es agarrar esto y colocarlo aquí los negativos y agarrar esto a ordenarlo más allá los positivos. Entonces, prácticamente ya estamos ordenándolo, como les había dicho hace rato, de esta manera, en donde aquí ya va a estar ¿quién? Aquí ya va a estar el 0, aquí va a estar el 0, aquí va a estar el 1, así ya lo estamos ordenando, el 2, etcétera, 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 aquí va a estar el menos 1, así, ya todo esto, toda la explicación de todo esto, ya empieza a entender que tiene que haber un orden de ese tipo. Entonces, ya seguimos trabajando. Aquí dice, si el x es menor que y, esto significa que el x es menor que y o el x es igual que y. Es decir, cuando x es menor o igual que y, entonces, un número va a ser menor o igual que y si el número es menor que el otro número o el número es igual que el otro número. Es una definición esto, ¿no? Aquí tenemos una proposición, un resultado en pocas palabras. Dice, si el x es menor que y el y es menor que z, entonces el x tiene que ser menor que z. Esto lo denominamos la transitividad. Por ejemplo, aquí ya te estaría diciendo, si el 0 es menor que 1, y decimos el 1 es menor que 2, entonces podemos asegurar que este 2 va a ser mayor que 0. Entonces ya le está dando esa cadena y con eso ya vamos a ir estructurándolo mucho mejor. Entonces, esta proporción, ¿cómo lo verificamos? Aquí hay dos hipótesis y una conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, de cada una de las hipótesis vamos a obtener un resultado. Por ejemplo, de esta hipótesis, ¿qué resultado vamos a obtener? Vamos a decir lo siguiente. Ahí dice que x es menor que y. Entonces, por la definición 1.2, tenemos que que y menos x tiene que ser un real positivo. Y por la otra hipótesis dice que y es menor que z. Y decir que y es menor que z, entonces por la definición 1.2 quiere decir que z menos y es un real positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Podemos sumar o podemos multiplicar. Si sumamos, vamos a obtener un real positivo. Y si multiplicamos, vamos a obtener un real positivo. Eso dice el axioma P2, o mejor dicho, P1. Así, por el axioma P1, sumando las relaciones 1 y 2, se tendrá entonces esta relación. Con esta relación vamos a sumar y vamos a tener este de aquí. Y al tener esa suma de ahí, nosotros hacemos operaciones algebraicas básicas como se ha aprendido en el curso preuniversitario. Y al hacer esas operaciones básicas que hemos aprendido en el curso preuniversitario, vamos a tener que z menos x va a ser un real positivo. ¿Listo? Pero esto en notación, ¿qué significa? Por definición significa que el x es menor que z. Y con eso ya prácticamente está verificándose la transitividad. Ahora entonces ya con esto mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si el 1 es menor que 10 y el 10 es menor que 20, entonces obviamente el 20 tiene que ser mayor que 1. Entonces ya vas trabajando de esa manera, ¿no? Ahora, bueno, con esto ya podemos ir ordenando el conjunto de los números reales en la forma en como yo les he mostrado aquí, ¿no? Es decir, en esta forma lo vamos a ordenar. Listo, ya lo vamos a ordenar de esa manera, eso no hay problema. Ahora, ¿pero para qué me sirve ordenarlo de esa manera? A mí me sirve ordenarlo de esa forma para poder resolver inecuaciones o lo que dicen desigualdades, ¿no? Hay varios libros que dicen hay que resolver inecuaciones, pero ahí en pocas palabras, en vez de decir hay que resolver inecuaciones, estás resolviendo desigualdades. Entonces, ¿qué te dice la monotonicidad de la adición? La monotonicidad de la adición dice lo siguiente, si x es menor que y, entonces x más y es menor que y más z. Entonces, ¿qué te dice? Si vos sabes que x es menor que y, entonces tú puedes sumar cualquier número real a ambos lados y la desigualdad no va a ser afectada de ninguna manera. Por ejemplo, aquí, ¿qué estamos sumando? Estamos sumando más z estamos sumando y la desigualdad se sigue manteniendo, se sigue preservando.
Pero ese Z puede ser cualquiera, puede ser -2, puede ser +2, puede ser -3, puede ser, puede ser un medio, puede ser menos un medio, no interesa el signo, pero sumas y ya. Y aquí especificamos eso, ¿no? Todo número real Z. Ahora entonces partimos de la hipótesis, ¿no? La hipótesis que dice, X es menor que Y, perfecto. ¿Y eso qué significa? Que Y menos X es un número real positivo. Esa es la definición que hemos partido, cuando un número es menor que otro número. Si un número es menor que otro número, entonces Y menos X tiene que ser real positivo. Entonces, si es real positivo, ¿cómo va a aparecer el Z? Sumo y resto, no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, estoy sumando Z y gracias a este signo, esto va a ser menos Z. Lo estoy sumando y estoy restando menos Z. Entonces, si vos tienes Z menos Z, te va a dar 0. Entonces, no estás alterando de ninguna manera. Si ustedes desarrollan aquí, hacen la ley distributiva, van a tener Y más Z menos X menos Z. Entonces, más Z menos Z se va y obtienes Y menos X. Entonces, no has hecho nada malo. Entonces, mantienes. Pero esta asociación que tenemos ahí nos va a ayudar, según la definición de la desigualdad, a escribirlo de esta manera. Y con eso prácticamente estamos corroborando lo que estamos diciendo. Si tienes una desigualdad, entonces tú puedes sumar cualquier número real a la desigualdad. Pero para resolver inecuaciones necesitamos fortalecernos más, necesitamos más propiedades. Entonces aquí dice una de las propiedades de esta manera, ¿no? Si X es menor que Y, entonces tú puedes multiplicar y la desigualdad no va a cambiar, siempre y cuando el número que vas a multiplicar sea un número mayor que 0. Y si multiplicas y observas que la desigualdad cambia de sentido, entonces quiere decir que el número que has utilizado tiene que ser un número menor que 0. Entonces eso van a tener cuidado. Cuando ustedes quieran multiplicar, la situación es muy diferente. Por ejemplo, nosotros sabemos que 2 es menor que 5. Muy bien, no hay ningún problema. 2 es menor que 5. Es verdad. Yo puedo agarrar cualquier número real. Digamos, ¿qué tal si agarro este número real, el 3? Entonces ahora quiero decir, este número real lo multiplicaré. Entonces agarro el 2 y multiplico aquí el 3. Agarro el 5 y lo multiplico aquí al 3. El 3 aquí. Y lo único que tengo que percatarme ahora es de lo siguiente, este número que estoy multiplicando y este número que estoy multiplicando, ¿qué tipo de número es? Entonces analizamos y decimos el 3 es un número mayor que 0. Y al observar ustedes que el número es mayor que 0, entonces tienen que decir que esta desigualdad de aquí no va a cambiar. ¿Mantienes? Lo mantienes. Pero ocurre algo diferente cuando se hace esto. Digamos, 2 es menor que 5, eso es verdad. Pero ¿qué tal si decides multiplicar por menos 4? Menos 4 decides multiplicar. Entonces también no hay ningún problema, ¿no? Agarras el 2, lo multiplicas por menos 4, ahí colocas menos 4. Agarras el 5, lo multiplicas por menos 4, no hay ningún problema. Pero ahora lo que tienes que analizar es ese menos 4, ¿no? Este menos 4, ¿qué tipo de número es? ¿Mayor o menor que 0? Y sabemos que el menos 4 ya nosotros sabemos que es menor que 0. Y como ese menos 4 es menor que 0, entonces lamentablemente este de aquí va a sufrir cambios. ¿Está en ese sentido? Entonces el nuevo sentido de eso va a ser esto. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Cuando multiplican un número positivo, se va a mantener la desigualdad, y si multiplican un número negativo, la desigualdad ha de tender a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, eso, lo único que te está explicando, este resultado es eso. Eso te está explicando, nada más que eso. Ahora, obviamente, hay que verificar. ¿Y cómo verificamos? La verificación va a depender mucho de las hipótesis. La hipótesis es de que X es menor que y la otra hipótesis es de que Z es mayor que 0. Entonces, como X es menor que y dice X es menor que y Z es mayor que 0. El hecho de que X sea menor que Y implica que Y menos X es un real positivo, por definición. Ahí está. Y el hecho de decir que Z es mayor que 0 implica que Z es un real positivo. O Z menos 0 es un real positivo. Para que no pierdan el ritmo del trabajo, pueden hacer eso también. Ahora yo cuento con dos reales positivos. Ahora quiero multiplicar. En los reales positivos, el axioma A2, si no me equivoco, me dice, si tú multiplicas dos números reales positivos, como resultado tienes que obtener sí o sí un número real positivo. Entonces aquí tenemos un real positivo y aquí tenemos un real positivo. Entonces como este es un real positivo y este es un real positivo, multiplicamos y el resultado tiene que ser un real positivo. Eso dice el axioma 2. Y como esto es correcto, utilizamos la ley distributiva y tenemos esta relación. Y esa relación de que Y por Z menos X por Z es positivo implica, según la definición, que X por Z va a ser menor que Y por Z.
por definición. Entonces ya has probado eso. Ahora el otro caso, el inciso B, dice que ahora Z es un real negativo. Aquí lo que vas a hacer es lo siguiente, la misma definición utilizas. Aquí, por ejemplo, de esto sacas que Y menos X es positivo. Y menos X es positivo. De esto sacas que 0 menos Z es positivo. 0 menos Z es positivo. Pero 0 menos Z es menos Z. Entonces, como estos dos son positivos, por el axioma 2 dice puedes multiplicar y tiene que ser positivo. Utilizas la ley distributiva para distribuir, vas a tener esto. Y utiliza aquí la ley de los signos. Más por menos es menos y aquí menos por menos es más. Lo utilizas y la ley de los signos tienes eso. Y lo ordenas de esta manera. Y esto por definición me dice que Y por Z va a ser menor que X por Z, como se observa aquí. Y con eso se ha verificado lo que queríamos. Las dos condiciones se han verificado. Entonces ahí lo que hemos hecho aquí es totalmente verídico y hay que trabajar con esa relación. No hay que modificar nada, se trabaja con esa relación. Muy bien. Aquí tenemos un resultado. Si X es menor que Y X es mayor que 0, entonces el cuadrado de X va a ser menor que el cuadrado de Y. Aquí eso es lo bueno. Si estos dos números son reales positivos, te dice, y a la vez X es menor que Y, entonces puedes elevar al cuadrado. No te va a hacer ningún problema. Y al elevar al cuadrado, la desigualdad no va a cambiar. Entonces eso te sirve para ti, para eliminar raíces cuando tengas en una ecuación o una desigualdad. Vas a tener raíces, con eso lo eliminas las raíces. Entonces, bueno, eso les dejo como tarea para que lo vayan realizando, ¿no? Aquí, tarea. Entonces, eso se está dando, ¿no? Eso se está dando. Bien, ahora tenemos la famosa ley de la tricotomía. ¿Qué indica la ley de la tricotomía? La ley de la tricotomía indica lo siguiente. Si tú tomas dos números reales, dice, si tomas el número real X y el número real Y, entonces va a suceder una de estas situaciones. ¿Qué situación va a ocurrir? Que X sea menor que Y, o X sea mayor que Y, o X sea igual a Y. Una de las tres situaciones va a ocurrir. Puede ocurrir que X sea menor que Y. Bien. Puede ocurrir que X sea mayor que Y. También. O puede ocurrir que X sea igual a Y. No hay otro. Entonces, ¿cómo verificamos esto? Fácil. Aquí decimos lo siguiente. Por hipótesis, X, Y pertenece a los reales. Entonces, el X menos Y va a ser un número real. Va a ser un número real. No sabemos si va a ser positivo o negativo, pero va a ser un número real. Ahora, el axioma 3, ¿qué te dice? Si vos agarras un número real, o bien ese número real es igual a 0, o bien ese número real es positivo, o menos ese número real va a ser positivo. Eso dice el axioma 3. Ahí utilizamos el axioma 3 y decimos, el número real va a ser 0, o bien ese número real va a ser positivo, o bien menos el número real va a ser positivo. Uno de los dos tiene que suceder, uno de los tres tiene que suceder. Y desde aquí concluyes que, ¿qué va a ocurrir? De esto concluyes que realmente X es igual a Y. Y de esto concluyes que Y es menor que X. Desde aquí concluyes que Y es menor que X. Y del otro, desde aquí, aplicas antes la ley de los signos. Es decir, más por más es más, menos por menos es más, etcétera, ¿no? Utilizas eso y aquí al utilizar eso tienes que Y menos X. Entonces es positivo. Y si Y menos X es positivo, significa que X es menor que Y. Y aquí está. Y listo. Y con eso has probado lo que querías. Entonces, ayuda. Ahora tenemos aquí una observación. Decimos, si X es menor que Y y Y es menor que Z, entonces, pues, el X va a ser menor que el Z. Ahí se va a dar la transitividad. Entonces, no hay ningún problema. Esta relación nos permite escribir que si X es menor que Y y Y es menor que Z, simplemente como X es menor que Y y Y es menor que Z. ¿Y esto para qué te coadyuva? ¿Para qué te coadyuva? Cuando ustedes, por ejemplo, les van a dar, digamos, desigualdades, digamos, les van a dar aquí, verificar que aquí, no sé quién estará, no sé, pero aquí va a estar una expresión algebraica, digamos. Esa expresión algebraica es menor, digamos, que esta otra expresión algebraica, esta expresión algebraica. Y eso te dicen que también es menor, te van a decir, es menor que esta otra expresión algebraica, digamos, que esta otra expresión algebraica, te van a decir. Entonces, si se da esas relaciones, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Cómo yo resuelvo esta inecuación? Entonces, resolver esta inecuación, esta observación te está diciendo lo siguiente. Si vas a tener este problema para resolver las inecuaciones, eso lo vas a extender de esta manera y con eso vas a resolver fácilmente y te vas a evitar de problemas, te dice. ¿Qué estoy diciendo? Cuando tú tengas este tipo de relación, lo que tienes que hacer es lo siguiente.
El caso 1, ¿qué va a ser? El caso 1 va a ser trabajar esta primera desigualdad. Es decir, vas a agarrar esto y vas a decir que esto es menor que esto. Entonces, eso tienes que resolver. Ay, bueno, y ha fallado el color. Ha fallado. Vas a decir que esto tiene que ser menor que esto. Entonces, ese sería tu primer caso. El caso 2. El caso 2. ¿Qué ocurría en el caso 2? Agarras esta desigualdad y en el caso 2 pruebas que esa desigualdad sea menor que esta otra desigualdad. Entonces, aquí ya trabajas una desigualdad, la otra desigualdad. Y de esta desigualdad encuentras su respuesta y de esta otra encuentras su respuesta y las dos respuestas te van a coadyuvar a obtener la respuesta de todo esto de aquí. Entonces, es más accesible trabajar de esa manera, ¿no? Para no tener dificultades y no meterse en problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa manera se van trabajando las diferentes propiedades que ustedes han ido observando. Ahora, yo he notado lo siguiente, ¿no? Este, por ejemplo, era un problema de una práctica que hemos sacado, ¿no? De un problema que hemos sacado. Y en ese problema, hemos hecho lo siguiente, ¿no? Bueno, este ejercicio lo he sacado de una práctica, no me recuerdo de qué práctica, y decía, bueno, no les quiero mostrar eso. Decía, si x es mayor que 0 y x es menor que 1 y se tiene esta relación, entonces gracias a esa idea tienes que probar que x a la 10 tiene que ser menor que x al cuadrado y ese tiene que ser menor que x a la 10 más 1. Eso es lo que está pidiendo que pruebes. Y esto justo, no sé qué año ha entrado como pregunta de examen. ¿Ya? Y esa pregunta de examen y los estudiantes tenían que resolver. Entonces, yo les voy a dar 15 minutos para que ustedes resuelvan con todo lo que han aprendido. Y con todo lo que han aprendido deberían de poder resolver ese ejercicio, ¿no? Entonces, les daré esos 15 minutos para que ustedes trabajen esto. Imagínense que es su pregunta de examen, porque esa era pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, si, digamos, por alguna razón vuelven a entrar al examen, ya no tendrían que tener muchas dificultades. ¿Por qué? Porque ya en esta clase por lo menos lo han trabajado y ya tienen las ideas de cómo lo van a resolver. Bueno, yo lo resuelto ahí, está la solución ahí. Les voy a mostrar la solución, cómo lo he trabajado, ¿no? Pero quisiera que ustedes lo intenten. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de las propiedades, de que es menor o igual que, entonces todos los conceptos ya tenían que estar retroalimentados en su formación del día de hoy, ¿no? En su formación académica. Entonces, ya ustedes con esas ideas deberían por lo menos indagar y buscar un camino adecuado el cual les pueda coadyuvar a resolver ese problema. ¿De acuerdo? Entonces les doy 15 minutos. Es 11:22. 15 minutos al curso. 20 minutos. 37, ¿no? 11:37. Hasta las 11:37 les doy para que resuelvan ese ejercicio. 20:37, está bien. ¿De acuerdo? Por favor, vayan resolviendo para que puedan retroalimentar lo que han aprendido. Si no, no se va a hacer bien. Y voy a anotar a los dos estudiantes que resuelvan y me envíen al grupo de WhatsApp las dos fotografías. Los dos primeros estudiantes, por favor. ¿Ya? Les voy a anotar participación de aula. Hagan, por favor.
Muy bien, ¿alguien ya lo tiene, el ejercicio? Sí, Lice, ahorita voy a seguir el grupo de WhatsApp. Un momentito, por favor. Ya.
ya mi WhatsApp que si me escrito algo. Tengo que decirle. Muy bien. Creo que alguien ha enviado que al grupo. Voy a revisar. Me manda varios. Los dos primeros hemos dicho. A ver, aquí ha puesto esto. Hubiera hecho x ha multiplicado. Sabiendo que x es mayor. Perfecto, se da todo. 3, 4, 5, 10, 9. Después, propiedades de transitividad. Ya, entonces x3, 4, 9 se da eso. X al cuadrado es mayor que 10, está bien, y eso es menor que 1. ¿Por qué sería menor que 1? X al cuadrado. X al cuadrado por X es menor que 1, menor que 1. Ya. Por otro lado, dice X es mayor que 0, el cuadrado es mayor que 0. Y, ¿qué más aquí dice? El cuadrado es mayor que 0, esto es mayor que 0, ya es mayor que 0. Entonces 10 más 1 sumas es mayor que esta cantidad y este es mayor que este 1 y listo, se comprueba el resultado. Muy bien. Aquí hay un ejercicio que está bien. Mamani Calizaya. Mamani Calizaya, mándame por favor por el WhatsApp un hola. Tu número de celular ha sido el 611-44. Mándame por favor un hola, ya no al grupo de WhatsApp, sino envíame al chat del canal para copiar tu nombre. Eres el único que has resuelto. Ya. Mándame al chat, por favor. Ya te voy a anotar. Aquí, al canal. ¿Ya me has mandado? ¿Un hola? Mamá Nicole, Alex. Alex Mamá Nicole. Ya. Ahora, ¿dónde está? Debe ver aquí un informe. Sí, ¿cómo que tu curva? Sus micrófonos, por favor. Ya, participación voy a anotar ya. Aquí no he abierto ningún Word. Entonces. Abriré para hacer la parte de la participación.
Ya está. Micrófonos. Aarón, tu micrófono. Ya. Ya, estoy revisando. Nadie más está presentado. Ya. Muy bien, entonces aquí está la solución, ¿no? Decimos lo siguiente, ¿no? X es menor que 1 mayor que 0. Entonces ahí podemos desglosarlo en dos partes, de que X es menor que, X es mayor que 0 y X es menor que 1. Y de la parte dice así, por la proporción 1.7, inciso A, como el X es mayor que 0, entonces X podemos multiplicar aquí. Si multiplicamos ambos lados, la desigualdad no va a cambiar. Entonces me va a dar X cuadrado, me va a dar X. Y si esto volvemos a multiplicar, me va a dar X al cubo, X cuadrado. Y por la transitividad puedo relacionar este X que va a ser mayor que esto. Y si trabajamos de esa manera, vamos a tener toda esta relación. ¿De acuerdo? Entonces, encadenamos la transitividad y logramos que x10 sea menor que x al cuadrado. Pero, como x al cuadrado es menor que x y x es menor que 1, entonces ahí se puede enganchar eso también. Pero hagamos aquí lo siguiente. Así, por la proporción 1.5 se tendrá que x10 es menor que x cuadrado. Hemos dicho eso, ¿no? Por otro lado, como x es mayor que 0, entonces, dice, el x elevado a la 10 va a ser mayor que 0. Entonces, sumamos más 1. Entonces, dice que x elevado a la 10 más 1 va a ser mayor que 1. Eso no hay ningún problema. Eso por la axioma 3. Ahora, como también sabemos que x es menor que 1 y mayor que 0, entonces aquí tenemos que x es menor que 1. Entonces x cuadrado es menor que x cuadrado entonces tiene que ser menor que 1 por la transitividad, no tenemos de 8. Entonces, ¿qué significa eso? Hemos logrado que x cuadrado es menor que 1 y 1 es menor que x a la 10 más 1. Enganchamos estos dos, tenemos que x cuadrado es menor que x a la 10 más 1. Pero, por otro lado, tenemos aquí la condición de que x cuadrado es mayor que x a la 10. Entonces, x al cuadrado está aquí y por la transitividad tenemos que se va a dar la relación que estamos buscando. Entonces, todo se está usando las propiedades anteriores que habíamos mencionado. ¿Ya? Solo propiedades esto utiliza. Pura propiedades. Entonces, de la misma forma tenemos estos resultados. Si x es mayor que 0, entonces dice el inverso multiplicativo va a ser mayor que 0. Por ejemplo, si 2 es mayor que 0, entonces 1/2 va a ser mayor que 0. Por ejemplo, si 3 es mayor que 0, entonces 1/3 va a ser mayor que 0. Eso nomás te está diciendo, ¿no? Y la verificación, otra vez, en base a los axiomas, en base a lo que se ha trabajado, todo aquello, ¿no? Y ahí está la verificación. Todo este proceso está ahí, ¿no? Entonces yo les voy a dejar que lo lean esa parte, ¿no? Ahora, aquí entramos a definir una especie de medida, es el valor absoluto, ¿ya? Entonces, este valor absoluto tiene muchas riqueza y mucha productividad. Entonces, yo voy a dejar en esta parte para el avance de la materia. ¿Por qué? Porque hay que cortar esta parte y hay que trabajar esta parte bien, ¿no? Yo creo que con la clase del día martes, ¿qué día pasamos? Miércoles pasamos, ¿no? Del miércoles de la siguiente semana terminamos esto de la parte de los números reales, entraríamos a funciones, porque necesitamos ya lo que es el valor absoluto, luego con esto vamos a definir lo que es la distancia, con la distancia vamos a definir lo que es la topología, y con la topología ya vamos a marcarnos a trabajar ya el concepto de límite, y con eso tenemos que trabajar ya límite de funciones y continuidad de funciones, y con eso vamos a obtener varios resultados, los cuales vamos a ir reutilizando para el primer parcial. Me he olvidado preguntar al director académico cuándo va a ser el cronograma de los exámenes, ¿ya? Ahorita le voy a mandar un mensaje para solicitarle eso, ¿ya? Otra información más, ustedes que se conocen a sus compañeros, los conocen, pasen la voz, por favor, que ya está el código en el grupo de WhatsApp, así que ya no es necesario, como dicen algunos de los compañeros, matricularlos. Pero de todos modos, poco a poco los voy a ir matriculando. Hoy día voy a matricular algunos que me han llegado, unos 10, digamos, y después mañana voy a matricular otros 10, así poco voy a acabar toda la matriculación. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para evitarnos también el día del examen, ¿no? El código está ahí, pero el día del examen sí o sí tienen que ingresar todos los que tienen
correo. Bueno, si es que se va a dar virtual, ¿no? Y si se va a dar presencial, entonces yo les voy a decir en qué aula va a ser, a qué hora y cómo vamos a distribuirnos, todo aquello, ¿no? Pero veremos, ¿no? Veremos, como ya les había dicho, depende mucho de las autoridades, así que hay que estar más atento a la situación que se va a suscitar en el transcurso de estas reuniones que se están llevando a cabo, ¿ya? Está tendiendo, pero a ser, digo, virtual, ¿no? Parece, pero no les quiero decir que sí, que no, se van a ilusionar y después se van a decepcionar y se van a volver a ilusionar, entonces no, esperemos nomás que nos digan las autoridades, ¿ya? Y con eso ya nos organizamos nosotros, cómo vamos a dar el examen, virtual o presencial, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta, algo? Los apuntes. Vamos a terminar el lunes el capítulo. Una vez que terminemos el lunes, voy a volver a revisar el fin de semana y el lunes terminamos el capítulo y les envío el primer capítulo, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Porque si no, va a ser medio complicado nomás. Entonces, sí o sí, quisiera revisar el fin de semana y así les envío todo el primer capítulo. De la misma manera, el siguiente capítulo vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Para que vayan repasando. De todos modos, les recomiendo que vayan tomando apuntes para evitar ese tipo de problemas, ¿ya? Si hoy día no creo que se los revise, les digo. No, pero tengo seminarios y voy a estar ocupado hasta las 8 de la noche. Estoy ocupado, voy a estar hoy día prácticamente bien agotado, les comento. Estoy empezando las clases a las 8 menos cuarto y obviamente mis clases terminan hasta las 2 de la tarde, pero de ahí tengo un seminario a las 8 de la noche y voy a tener que dar ese seminario fluidamente, entonces lo hago. Ya, mañana ya estoy un poco más tranquilo, el viernes más va a acabar el seminario, sábado más, no termina todo, después el fin de semana lo voy a revisar. Y a partir del lunes ya estoy libre también, ¿no? Ya no hay problema, ya se termina el seminario. Con eso ya desde el lunes en las tardes ya voy a estar tranquilo, libre y voy a estar haciendo otras actividades más para poder, no sé, para poder mejorar este contenido. La bibliografía, por si acaso, está en el Classroom. Se ha subido el plan de trabajo de MAT 132. Entonces, ahí tienen la bibliografía. Pueden consultar esos libros de referencia si gustan. Y si no gustan, entonces pueden absorber la información mediante videos tutoriales o también podrían, no sé, depende de ustedes, tal vez a través de un amigo o compañero conseguir algún libro digital. Pero está en ahí, por si acaso, ¿ya? Está ahí en el aquí dice información de la materia, ahí está, es el plan de trabajo, entonces según ese plan de trabajo, ustedes tienen que recopilar la información necesaria para la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Si observan, esta es la bibliografía. Tienen 6 libros de recomendación. Entonces, 6 libros ustedes lo podrían revisar, no sé, o quedarse con uno, ¿ya? Pero esos 6 libros son los recomendables para la materia. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso hemos terminado la clase de hoy, entonces, si no hay más preguntas. ¿De acuerdo? Dime. Dice, ¿no hay algo que recién entramos el día de hoy a la primera clase porque somos los que han dado el último examen del PCA? Entonces, le escuché también que estaba dando práctica y lo del Classroom tampoco tenemos el código de Classroom. No, matricular, me falta matricular. No sé, eso es lo que me han informado que ha habido adición y retiro de materias. Y yo me faltaba matricular a 5 estudiantes nomás, y estos 5 estudiantes me han mandado su correo de la UNSA y no puedo matricular con ese correo, me rechaza. Y por eso esos 5 alumnos están esperando que se comuniquen conmigo y que me envíen su correo personal o su correo FSPN, pero no del preuniversitario. Pero han aparecido varios, ya ahorita tengo en el WhatsApp, no sé, fíjense ahí 46 mensajes, y eso todavía ya he matriculado un grupo todavía, y creo que están haciendo retiro de adición, entonces tienen que tener paciencia. Como les digo, en la tarde voy a trabajar un grupo y mañana también voy a trabajar otro grupo, digamos, y hasta el fin de semana voy a terminar de matricularlos. Miren, es harto el trabajo, miren, que hay varios mensajes que me están enviando. Ahí, todos supongo que deben querer que los matricule. Pero yo pensaba que iban a ser 3, 4 nomás los que no he podido matricular, pero ahí observen, ese es el grupo que tengo que matricular. Entonces, desde ahí tendría que matricular eso. Hasta aquí. Y se tarda nomás, por si acaso. ¿Ya? Entonces, tienen que tener paciencia más. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces, dada esa explicación, nos vemos entonces. ¿Ya? Chao, chao. Hasta luego, Liceo, gracias.